Muy buena onda, esta persona nos dijo que él nos podía traer productos específicos si queríamos algo. Hola, ¿qué tal, curiosos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a conocer algunos supermercados aquí en Irlanda y pues vamos a visitar. Hay gran variedad, hay para todos los bolsillos, hay supermercados que están en la categoría más alta y el día de hoy vamos a ir a uno de categoría alta para que puedan comparar los precios, ver más o menos lo que hay. Vamos a ver uno de categoría media y vamos también a conocer algunos locales donde puedes conseguir productos de otras partes, por ejemplo, los que venimos de México, gente del Oriente, etcétera, pueden conseguir sus productos en estas tiendas. Vamos a conocerlas. También es una tienda de ropa y pues tiene aparte su supermercado, entonces pues hay pisos de esta tienda y ya llegamos al supermercado. A lo largo del recorrido vamos a ir viendo las diferencias entre los supermercados, pero una característica que podemos notar en M&S es que te dan todo envuelto. Entonces supuestamente los productos son de mejor calidad. Y por ejemplo aquí vamos a poder ver aguacates, morrones, productos orgánicos, de este lado tenemos tomate cherry, pepinos. Algo con lo que nos hemos encontrado aquí en Irlanda es que ya puedes encontrar alimentos preparados y empacados listos para llevar. Por ejemplo, si saliste de tu casa sin desayunar, puedes pasar a comprar algo rápido y puedes encontrar cosas desde ensaladas, pastas y hay gran variedad de alimentos. Solo algunos necesitan que se calienten y otros tantos pues puedes comerlos así fríos. Y aquí está el área de quesos. En este supermercado podemos encontrar gran variedad de quesos, de verdad. Tienen quesos de todos colores y sabores. Miren, este está súper padre. Hay queso manchego, queso griego, queso... no sé, son demasiados. Miren, este es manchego y chorizo. Viene un platito como nada más para meter a calentar. También vemos queso de cabra, vintage red, que no sé qué sea este tipo de queso, pero estaría interesante probarlo. Por ejemplo, estos paquetitos de quesos es común que es queso como rallado y te lo pueden dar en las ensaladas. Como una manera diferente de comerlos. Esta es el área de postres y podemos ver muchas variedades, formas. De verdad hay unos que se ven muy apetitosos. Miren, hay pies. Este se ve demasiado rico. Esta es el pasillo como de productos importados y pues vemos también que tienen gran variedad de cosas, productos asiáticos. Miren, esto es como la sección de cosas mexicanas, pero la verdad lo que es mexicano aquí no sabe nada bien. Estas fajitas, ni estos taquitos, ni las salsas podría garantizar que sean tan mexicanas.
Aquí para poder hacer uso de los carritos necesitas meter una moneda justo aquí, jalas tu carrito y puedes ir a hacer tus compras. Cuando regresas lo colocas en este lugar y te regresa tu moneda. Ya estamos en el otro supermercado, en Tesco, y pueden ver la diferencia de cómo están las frutas y las verduras. No están tan empacaditas como en el Emanes, pero están igual de frescas. Siento que la calidad es igual. Por ejemplo, miren, estos aguacates están aquí a 1.99 y los que ya están maduros a 69 centavos. En el Emanes estaban a 2.90. Estas son papas, ya les había dicho que les encantan las papas y hay gran variedad, de verdad hay unas que ni conocía. Miren, esta está súper rara, esta es color roja y pues de este lado tenemos piñas, melones. Miren, este es un melón, es súper rarito, no lo he probado. Este es como el melón que conocemos, sandías, mangos petacones para comer con chilito. Y de este lado pues tenemos plátanos. Miren, estas cebollas son muy parecidas a las de México, pero no son tan blancas. Sabe, el sabor es como un poquito menos fuerte. También están estas cebollas moradas y de este lado tenemos como esta cebolla que es como más amarillita y pequeña y pues también sabe como un poquito más dulce. Y vamos a ver de este lado qué más podemos encontrar. Pues hay naranjas, limones. Este es el área de carnes y pues los cortes también están muy apetitosos, muy gruesosotes. Está por ejemplo este, son 3 piezas a 10 euros. Puedes venir y comprar tu trozo de carne grande. Se me antojó. Y miren, hay así de carne de res, puerco. Esta es la sección de puerco. Y por ejemplo, les quiero enseñar, este es el tocino aquí en Irlanda. Vienes y compras el tocino y luce como carne, ¿ya vieron? Entonces, si en algún menú ustedes llegan a ver tocino, pues no es el que conocemos, es este. Este es el área de cereales y en el área de cereales pues hay demasiados sabores también, variedades. Aquí podemos ver, este es mi favorito, el marca Tesco. Pero pues podemos ver este de Kellogg's, que es el Coco Pops. Y ya no está Melvin. Aquí es otra mascota, es un changuito. Están estos que se ven ricos también. Me gusta todo lo que sea chocolate, mini galletas. Miren, por aquí están Squeak, que sigue siendo la misma mascota. Bueno, ahora vamos a ir a la sección de papas. Algo muy popular aquí en Irlanda son los Taitos. También están estas que son paquetitos de búfalo. Lo que he notado aquí es que no hay como en México paquetes grandes familiares. O sea, viene este que es grande, pero son paquetes de 6. Tenemos sabores como queso y cebolla, vinagre. Casi no hay botana con picante. Entonces eso es algo que extraño mucho de México. Hay palomitas, palomitas acarameladas. Básicamente sí es grande la variedad, pero las botanas no se les da mucho con picante. Miren, estas es de las que les hablaba. Si quieren papas de estas, estas son las crisps. Y si quieren papas a la francesa, a esas les dicen chips. Entonces es algo que también, por si quieren pedir papas en algún restaurante, cuando dicen chips se refieren a las papas a la francesa. Miren, estos son Doritos. Según este dice que es con chile, pero la verdad no pican nada. Y en el afán de a veces querer picar, la verdad no me gustan.
Miren, este sabor es con vinagre, queso y cebolla. Y pues más y más botanas. Es el área de jugos. Estas botellas están bonitas, hasta me dan ganas de llevármelas. Refrescos, pues siento que de refrescos también la variedad es muy parecida a la que vemos en México. Jugos, hay Fanta, Pepsi, Coca-Cola, 7-Up. Ya estamos aquí en el área de frijoles, y estos frijoles con cápsula son muy comunes aquí, pero la primera vez que los probamos no nos agradaron tanto, la verdad. Este es el área de panes. Aquí pues hay diferentes marcas. La desventaja es que el pan caduca muy rápido. Bueno, las cosas en general aquí caducan muy rápido. La gente no está acostumbrada a hacer súper en cantidades grandes, entonces pues las cosas se caducan como dentro de 5 días máximo. Lo tienes que consumir. Estos son mis favoritos, son pancakes. Ya nada más los calientas en el sartén y ya tienes un pancake. Bueno, un hot cake como le decimos en México. Aquí podemos ver pan para hamburguesa, para hot dog. Bueno, la repostería se les da mucho, entonces en esta área tienen pues muchas cosas así, pinturitas para decorar panquecitos, pastelitos, son bolitas de colores y no sé, me llaman mucho la atención, pero son para repostería y eso no se me da muy bien. Para que hagas tu propio pastel. De este lado podemos ver el pasillo de cervezas. Hay muchas marcas y ahí está Corona, no podía faltar. Podemos ver abajito Guinness. Pues la variedad es muy amplia también. Para cobrarte tienes que poner tus cosas en esta sección y después vas pasando el código aquí. Bueno, este es si te quieres cobrar tú solito. También te dan la opción de pasar con un cajero y solo tienes que tomar en cuenta que no hay cerillito, entonces tienes que ir poniendo tus cosas tú solito en la bolsa. En este autoservicio pues vas escaneando tus productos y tienes que colocarlas en la parte de arriba porque hay un sensor que checa que todo lo que estás pasando por el escáner lo estés poniendo en esta parte. Si no lo siente, si no siente el peso del producto, no te deja cobrar. Ahí le das pagar, puedes pagar con tarjeta o en efectivo. Abajo tiene para que puedas meter los billetitos. Y por aquí nos va a salir nuestro ticket. Y listo. Nuestro pago ya está y nos podemos retirar con nuestras cositas. En esta ocasión nos dieron una fichita, no te piden un donativo, pero el supermercado dona cierta cantidad de dinero a diferentes causas. Tú con tu fichita la seleccionas a qué causa quieres que se vaya ese dinero. Y pues es todo. Bueno, curiosos, estamos ahorita en la calle de Henry Street y vamos caminando hacia la calle de Moore Street. Y en esa calle pues es lo más parecido que hemos encontrado en tianguis. Puedes encontrar fruta fresca, carne, pescado, pero lo más padre es que hay muchas tiendas donde encuentras productos asiáticos, productos de la India, y pues ahí hemos encontrado muchos productos mexicanos. Y pues vamos a ver, un señor se portó demasiado amable y él nos dijo que nos podía conseguir chile guajillo, entonces pues vamos a ver si nos lo trajo. Aquí está la sección de productos mexicanos y se nos trajo nuestro chile guajillo el señor. En la que estábamos. Y pues desde aquí ya empezamos a ver
leche, productos de la costeña, harina, jarritos, tortillas. Aquí compramos nuestras tortillas. Están estas dos marcas, pero nosotros recomendamos estas son mejores, desde mi punto de vista. Un poquito más caras, pero valen la pena porque son suavecitas. Entonces me sacan una tortilla mexicana. Bueno, pues para que tengamos una idea más o menos de cuánto cuestan los productos, por ejemplo, estos chiles chipotles, chiles chipotles la costeña están en 2.50 euros. Los frijoles, estos están en 2.80. Y pues sí, está un poco elevado, bueno, sí está elevado, pero pues la verdad siento que vale la pena. Por ejemplo, si vienes por una Valentina, pues esta te dura bastante y pues la puedes ocupar para ocasiones especiales. Aquí te dejo una lista de los supermercados clasificados de la categoría más alta a la más baja de acuerdo a mi opinión. Esto basado en los precios, variedad y cantidad de productos importados. Esto no quiere decir que en los supermercados de baja categoría no encuentres productos de buena calidad. Cabe mencionar que en las tiendas asiáticas los productos de importación sí son caros. Bueno, curiosos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así, no olvides darle like, compartir con tus amigos. Por favor, no olvides suscribirte. Puedes activar la campana de notificaciones para que te pueda llegar el aviso cuando suba un nuevo video. Y pues espero les haya gustado. Recuerden que me pueden seguir en mis redes. Se las voy a dejar en la cajita de información de abajo. Les mando un gran abrazo y manténganse curiosos.